Alfarius, la cabeza de la hidra, por Mike Brooks. Parte 1. Último y primero. Capítulo 1. Descubrimiento. No recuerdo mi comienzo. Incluso para ser tan inusual y extraordinario como yo, hubo un tiempo antes de la razón, o quizás no lo hubo. Tal vez sabía dónde y qué era desde el momento que mi forma se creó, pero esos recuerdos me fueron robados por las fuerzas que me arrebataron del lugar destinado a mantenerme a salvo en mi infancia. Todo lo que me queda, incluso ahora, son impresiones, más que cualquier otra cosa. Una esterilidad blanca y reluciente, una presencia resplandeciente que eclipsaba a todos los demás, y que dejaba una sensación de pérdida cada vez que se marchaba. Y luego, ruido, un revoltijo de colores que ni siquiera yo tengo el vocabulario para describir, y un golpeteo rascado, como de unas garras buscándome, que todavía a veces atormenta mis sueños, incluso en estos últimos días del 30º milenio. Mi primer recuerdo claro y definido es el de estar sentado en el polvo bajo el cielo nocturno y nublado, y asaltado por un viento cortante. No estaba seguro de dónde estaba, o cómo había llegado hasta allí, pero sabía mi nombre. Me lo habían susurrado en algún momento, de eso estaba seguro, así que me lo repetí por primera vez. Yo soy Alfarius. Algunas personas dicen que los nombres tienen poder, el mío no. No sentí ninguna sensación de corrección o seguridad recorriendo mi cuerpo cuando lo dije. Mi nombre es una herramienta, nada más, un identificador, un punto de partida para usarse cuando sea conveniente y para descartarse cuando no. Por otra parte, mi nombre ha llegado a tener poder, ¿no es así? Pero se trata de un poder otorgado tanto por mis propias acciones como por el uso que otros han hecho de él como herramienta. Por sí solo no son más que sílabas, como ocurre con todos estos conceptos, y el significado que tienen es simplemente el que le atribuimos. No sabía nada de esto, y sin embargo, mientras estaba sentado en mis primeros momentos de pensamiento lúcido, sabía que el viento que me azotaba estaba a muchos grados por debajo del punto de congelación del agua, que podía saborear los contaminantes artificiales en él, y que cuando miré hacia arriba, pude incluso en la oscuridad distinguir las firmas de tenues luces, productos de químicos entrelazados en las nubes, sobre mí. Podía ver las montañas a mi derecha, altas y descarnadas, con sus picos perdidos en las nubes, pero también sabía que la meseta en la que estaba sentado ahora era a gran altura. Podía saborear la delgadez del aire. No sabía cómo sabía estas cosas. Con criterio las estaba midiendo, o cómo ese conocimiento llegó hasta mí. Simplemente sabía que eran la verdad. Lo que también era innegablemente cierto era que podía ver luces acercándose desde el norte. Comprendí eso tan pronto las vi, aunque de nuevo no pude realmente explicar cómo. Me di cuenta de que las luces estaban al norte y las montañas del sur. También me di cuenta por primera vez en mi vida del concepto de amenaza. No sabía el propósito detrás de las luces, pero sabía que existía la posibilidad de que quienes las controlaban pudieran ser hostiles, así que hice un balance de mi situación. Estaba sentado junto a una pieza de metal en ruinas, que parecía haber sido destrozada por fuerzas violentas. Algunas luces seguían parpadeando en los dispositivos arcanos en su interior, pero la cosa en sí estaba claramente dañada sin posibilidad de alguna reparación. De hecho, me di cuenta de que estaba lejos de estar entera, ya que le faltaba aproximadamente la mitad del material necesario para formar su forma original. El suelo estaba marcado a mi alrededor, como si esta cosa hubiera caído desde una gran altura. Entonces debió de haber caído desde el cielo, llevándome con ella, y aterrizó con fuerza. O la caída o el impacto o ambos llamaron la atención de los que se acercaban ahora. Podían tener la intención de ayudar o de saquear. Yo era pequeño y joven, pero reconocí la cosa que estaba a mi lado como en los restos de lo que me había rodeado, en los recuerdos borrosos y arremolinados que eran todo lo que tenía en mi vida antes de ese momento. Presumiblemente había estado dentro de ella por alguna razón,
y el hecho de que yo estuviera allí a la intemperie y con esa cosa estuviera a mi lado sugería que todavía mi destino no era estar fuera de ella. Podría ser vulnerable. Me puse de pie y mi cuerpo me obedeció como quería. Exploré mi entorno en busca de cualquier cosa que pudiera usar como arma, pero mis opciones eran limitadas. No habían piedras de gran tamaño en el suelo y el metal en las ruinas no se había cortado ni astillado en trozos sutiles. Mientras buscaba algo, vi una marca en la cosa. Dos juegos de líneas cruzadas. Una doble X. En ese momento no significó nada para mí, así que la descarté. Las luces se estaban acercando donde estaba ahora, y podía escuchar por encima del viento el rugido mecánico de un motor. Más de uno, de hecho. Era hora de que me fuera de ese lugar. Podía mirar desde cerca y mostrarme si determinaba que estos recién llegados no eran hostiles. Salí del surco excavado del suelo a mi llegada, manteniéndome agachado, y me dirigí hacia una ligera elevación cercana al suelo. Llegué hasta la cresta y me aferré apoyando mi vientre. Me giré en la parte superior con mi piel presionada contra el polvo y miré hacia atrás, donde mi conciencia estaba comenzado. Llegaron dos vehículos, grandes, pesados y con orugas, de diseños similares, pero no idénticos, con la pintura descolorida en algunos lugares y dañada en otros. Reconocí el efecto del polvo y la arena arrastrados por el viento y el óxido, como también pude reconocer el efecto de las armas balísticas. Las puertas se abrieron y la luz inundó la oscuridad. 9 figuras desmontaron los vehículos, bípedas y con una forma más o menos parecida a la mía, pero enseguida supe que no eran parientes míos. Sus movimientos eran lentos y torpes, y estaban envueltos en ropa protectora contra el frío y quizás otros peligros ambientales. Cada uno de ellos llevaba gafas y máscaras que presumiblemente estaban destinadas a ayudarles a respirar. Tomé un respiro experimental, por mi cuenta, concentrándome en él conscientemente por primera vez. Pero aunque podía sentir el sabor amargo del aire, no me supuso ninguna dificultad. Cada una de las figuras también portaba armas. Parecían ser toscos lanzadores de proyectiles, similares a los que había marcado su transporte. Pero aún así, pero aún no sabía ni tampoco había probado la resistencia de mi cuerpo o mis poderes de recuperación, por lo que seguí siendo cauteloso. También me di cuenta de que entendía instintivamente el propósito de estos elementos, de la misma manera que había entendido el concepto de amenaza, y que mientras los veía moverse, podía ver los ángulos desde los cuales alguien podía acercarse a ellos sin ser visto. Mis ojos recorrieron la escena y mi cerebro proporcionó el contexto. Acercarse desde el noroeste, usando el vehículo de la derecha como cobertura, moverse por la parte de la entrada del mismo y sorprender al guardia más cercano por detrás, quitar el cuchillo del cinturón y cortar su columna vertebral, empujándolo contra su compañero, y arrojar el cuchillo contra el que cojea levemente al caminar. Coger el arma del siguiente. Fue en ese momento, en ese altiplano, cuando comencé a comprender el propósito para el cual había sido creado. ¿Qué demonios es esto?, preguntó una de las figuras, inclinándose sobre los restos. Dudo mucho que sus compañeros hubieran podido escuchar sus palabras si hubieran estado un poco más lejos de él, y sin embargo, pude entender lo que dijo, incluso desde el lugar donde me encontraba. Parece tecnología imperial, respondió el que cojeaba. Extendió una mano con cautela. Sin embargo, se detuvo antes de tocarlo y miró hacia las montañas del sur, como si esperara que se manifestara algún tipo de castigo. ¿Tú serías un experto en tecnología imperial?, resopló el primer orador. ¿Has visto algo como esto antes?, preguntó el segundo. No reconozco ninguna de estas partes. Si hay algo de imperial, acaba de caer del cielo y se ha estrellado.
y ya deben de estar en camino para recogerlo, interrumpió un tercer orador, no sin una pizca de nerviosismo en su voz. O lo tomamos y nos largamos, o simplemente nos largamos, pero no debemos estar aquí más tiempo. Si fuera tan importante para ellos, no habrían dejado que se estrellara aquí en primer lugar, dijo el primer orador. Pero incluso él miró hacia las montañas. Sin embargo, sus palabras me pesaron. ¿Por qué estaba yo aquí? No lo sé, dijo el segundo orador con inquietud, enderezándose y alejándose de los escombros. Creo que es demasiado arriesgado. Tenemos una fortuna aquí, protestó el primer orador. ¿Tenemos? Dijo el segundo orador, volviéndose hacia él. ¿Cómo podemos desguazarla y venderla cuando ni siquiera sabemos qué son esos componentes? Solo estaríamos dibujando un objetivo en nuestras espaldas para cuando su gente venga en busca de su tecnología perdida. Me di cuenta de un sonido. Era agudo pero con un poder fantasmal detrás. El primer orador alzó su arma. No voy a abandonar esto. Ponlo en la grúa. El sonido iba creciendo. No solo era agudo, también era alto. Miré hacia arriba, pero no pude distinguir nada a través de las nubes. ¿De verdad no podían escucharlo? Pensé. No obedezco tus órdenes, Aventar, dijo el segundo orador, y aunque su arma no estaba dirigida exactamente al primer orador, se había desenvainado en su dirección. No soy... ¿Oye, has oído eso? Preguntó el tercer orador, finalmente mirando hacia arriba. La otra media docena de figuras que se habían reunido alrededor aparentemente esperaban que sus líderes tomaran una decisión. También miraron hacia arriba. Algunos prepararon sus armas. Las nubes se abrieron y emergió un rayo dorado. Mis ojos y mi cerebro se esforzaron por comprender, por un momento exactamente lo que estaba viendo. Luego logré replantearlo. Un vehículo volador, ostentosamente decorado de una manera que enfatizaba la opulencia y realeza, y desviaba la atención del poder destructivo que podía ejercer. Noté las cápsulas de armas y los cañones de alto calibre colgados en la parte inferior, muy superiores a los que llevaban los aspirantes a carroñeros de abajo. Pero eso no fue lo que llamó mi atención. Eso estaba reservado para la figura resplandeciente y vestida de oro que saltó de la nave y cayó al suelo. Los carroñeros fueron vencidos. Uno de ellos, con su cerebro primitivo, respondió a la percepción de la amenaza, apretó el gatillo de su arma y lanzó algunos disparos inofensivos a ciegas hacia el cielo. Los otros simplemente se quedaron inmóviles, sus expresiones ocultas, pero sus posturas de miembros flojos hablaban de la potente mezcla de terror y asombro que los congeló en su lugar. La figura resplandeciente aterrizó, un gigante entre ellos, y sentí una ola de poder que salía de ella. Todos los carroñeros cayeron al suelo como marionetas con los hilos rotos. El gigante me miró y habló, con una voz que escuché tanto en mi mente como en mis oídos. Sal, hijo mío. Podría haberme resistido, podría haberme negado, habría necesitado toda mi voluntad, pero podría haberlo hecho. Sin embargo, no tenía ningún deseo de hacerlo, porque reconocí esa figura, de mis tenues y confusos recuerdos de una época anterior, y su presencia llenó un vacío en mí que, hasta ese momento, no me había dado cuenta que estaba allí. Me levanté y caminé sobre el polvo hasta donde estaba la figura brillante. Creí que los había perdido a todos, dijo con un tono de asombro. Ahora te encuentro aquí, después de todo este tiempo, en mi propia puerta. Se arrodilló y me tendió de la mano. Déjame mirarte. Me sometí a su inspección. No sé qué otra manera de escribirlo. Giró mi cabeza de un lado hacia el otro, pero me di cuenta de que estaba examinando de una manera que iba mucho más allá de lo visual.
creció en mí una sensación molesta de que algo andaba mal conmigo, de que había sido dañado de alguna manera. ¿Está todo como debería de ser?, pregunté. Hubo una vacilación antes de que la voz respondiera, pero cuando habló sonó tan seguro y certero como una piedra. Sí, sí lo estás. Debería haberme sentido tranquilo, y sin embargo no lo estaba. Ahora lo que pienso, ahora que lo pienso, podría sentir que no todo estaba como debería de ser. Faltaba algo, algo que no podía verbalizar. No me sentía completo. Sentía que en algún momento algo me habían quitado. Es una pena lo de esta gente, dijo el gigante resplandeciente, mirando los cuerpos inertes de los carroñeros que nos rodeaban. Pero no se les podía permitir que repitieran lo que vieron aquí. Aunque no te tuvieran visto a ti, tú eres todo lo que me queda ahora. Nadie puede saber de ti. ¿Pero qué soy? Encontré el coraje para preguntar. ¿Y quién eres tú? Yo soy el emperador, respondió el gigante con una voz cálida. Yo soy tu padre, y en cuanto a lo que eres, eres mi hijo. ¿Sabes tu nombre? Lo miré, escudriñando el resplandor. Soy Alfarius. Horus fue el primero de los primarcas en ser recuperado. Fue encontrado en Quetonia, apenas 3 años después de que comenzara la Gran Cruzada. Todos los registros así lo dicen, y todos los registros mienten. O mejor dicho, es justo decir que los registros reflejan lo que entendieron como cierto por quienes los habían compilado. ¿Realmente crees que era mi padre, el emperador, habiendo perdido a sus más grandes creaciones por las artimañas de sus enemigos, habría celebrado el redescubrimiento del primer hijo tan ruidosamente y tan triunfalmente? Tal cosa sería invitar al ataque una vez más, y mi padre podría haber perdido al único primarca que estaba destinado a encontrar, para siempre esta vez. No, mi padre era más astuto que eso. Yo fui un golpe de suerte, un remanente solitario de su gran obra, recuperado de las fauces del fracaso. Horus fue el primer indicio de que aún estaban vivos los demás que nosotros, allí en las tierras lejanas de la galaxia. Y así se pudo arriesgar a la noticia de la existencia de Horus. Se convirtió en el punto de encuentro, la gloriosa esperanza del floreciente imperio, aparentemente el primero de los hijos del emperador en ser encontrado, y destinado a ser el más grande y brillante de todos ellos. Ese papel de abanderado es uno que yo nunca podría haber cumplido, pero a veces me pregunto hasta qué punto esa responsabilidad recae sobre los hombros de mi hermano. Lo observé, por supuesto. Lo observé sin que se diera cuenta de que yo lo existía. No tenía prisa por revelarme, ni siquiera cuando Horus ocupó su lugar al lado de nuestro padre. Me habían encontrado con relativa rapidez. Como comprenderás, todos mis hermanos habían alcanzado la madurez o la casi madurez en la medida del cual cosa se puede terminar para ustedes como nosotros, antes de que nuestro padre los encontrara. Nosotros, es decir, mi padre, Malcador, y Constantin Barlor, y yo, no sabíamos cómo podría haberles afectado el tiempo que estuvieron fuera, así que observé y evalué, y no me rebelé. Ese era mi papel. Y ese fue el capítulo del día de hoy. Una disculpa por los posibles errores de mi narración. Aún me estoy acostumbrando a este estilo de narración en primera persona. Espero que poder mejorar en los siguientes episodios. De momento, un saludo para Pedro6023, Ilios Morgan por comentar en el anterior video. Nos vemos en la siguiente lectura. Nos vemos.